entonces, y también faltan más personas que están ayudando con la investigación y también con el sitio web, que van a ver es algo muy importante del proyecto. Mira, entonces, la idea de las huellas del agua surgió de una investigación sobre las inundaciones en la ciudad. Y la idea realmente fue visibilizar el fenómeno y hacer vínculos y también crear una forma de lo que yo llamaría un archivo espacial digital en que podrías encontrar los testimonios y visibilizar el fenómeno de una forma que fuera de eso no sería tan factible. Entonces, sí, por favor. Entonces, empezando el origen, pues yo he estado aquí un año más o menos investigando el fenómeno y yendo a varias comunidades donde se inunda y, bueno, se siente uno un poco explotador, apropiándose de estas historias y poniéndolas en una tesis doctoral que nadie a lo mejor va a leer realmente, aunque nos engañamos que sí nos van a leer, no, muchas veces no pasa. Entonces pensé, lo que más necesitaban esas comunidades era visibilidad. Entonces pensé, pues, ¿qué forma mejor que algo digital, transmedia, con videos que tienen un impacto emocional? Pero para empezar quería contarles de la historia de por qué no un documental lineal, porque eso no es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un sitio web con varios como cortos, pero conectados. Bueno, empezamos entonces con la historia de la ciudad. Ustedes lo conocen mejor que yo, pero esa es una ciudad que se inunda desde siempre, ¿no? Pero en los 30, 40, 50 se empezó a ascender el número de inundaciones de una forma más frecuente y cada vez más espantoso por los gobernantes, porque era el centro de la ciudad inundadísimo. Eso es de 1951 y quedó semanas así. Ahora, hoy en día no se inunda el Zócalo, pues hay que preguntarnos por qué. Y ahora se inunda más en las periferias, se inunda en lugares más marginados que son realmente poco visibles para las personas que vivimos en Condesa, Roma, Polanco, en el Reforma. Sí está llegando a veces, pero realmente las inundaciones fuertes no pasan en el centro de la ciudad. Entonces, sí, gracias. Entonces, lo que pasó después de 1951 es que pasó de ser donde está el azul, eran las inundaciones del centro, ¿no? Y pues pensamos, estaba inundando, en aquel entonces decían que fue la basura, pero tanto como entonces como hoy no es la basura. Eso es más o menos una exageración, una mentira. Realmente fue porque la ciudad estaba hundiendo. ¿Y por qué estaba hundiendo? Porque estaban sobreexplotando el acuífero de una forma irreal. Y seguimos con eso. Entonces, para dejar que se hunde el centro de la ciudad, se pusieron todos los pozos en la periferia, donde van los flechas. Y también, sí, adelante. Y también construyeron el drenaje profundo, que es un sistema de túneles muy complejos, muy grandes. Imagínate un metro que nunca has visto, que pasa por tu casa y que lleva toda la mierda realmente de toda la ciudad en esos túneles enormes y lo desechan en otra cuenca completamente, en algo. Pero el resultado de ese sistema de drenaje es que la ciudad, todo el agua que explotamos el acuífero, de lo que importamos de otras cuencas, lo mandamos por un gran tubo y resulta que el acuífero sigue perdiendo su agua y lo que pasa es que las tuberías se rompen, van a contrapendientes. Antes tenías tu drenaje para acá y ahora lo tienes para acá. Imagínate qué te va a pasar cuando empieza a llover. Entonces, ¿la que sigue? Entonces, hoy en día las inundaciones, por el mismo sistema de drenaje profundo, se pueden controlar y se pueden decidir de una forma no exacta, pero dónde vamos a inundar, dónde vamos a sacrificar para que no se inunde el centro, para que no se inunde el Zócalo. Entonces, entonces eso fue un día hace 3 semanas, a lo mejor ustedes recuerdan que Tlalpan, muchas zonas se inundó muy feo, fue un jueves. Y yo estaba parte de mi trabajo etnográfico, yo estaba con un camión de emergencias del sistema de aguas aquí en Iztapalapa, eso está por Santa Marta, Acatitla. Y cerraron las compuertas, básicamente, imagínate que en algunas zonas de la ciudad cerraron el metro, la entrada, para que tú no puedes pasar, pero los que tienen más recursos sí pueden pasar y andar libre en el metro. Eso es más o menos cómo funciona el drenaje. Entonces, las compuertas cerradas, no podían ir a ningún lado del agua, estábamos ahí sentados esperando. La que sigue, por favor. Pero el día siguiente, ¿qué fue la noticia? Que se inundó Perisur, que se inundó Tlalpan. Sí, y está feo, y está mal. La gente hay un peligro fuerte de estar varado en tu coche, obviamente. Pero la misma noche, ¿qué pasó en Iztapalapa, en el Ejército Oriente? Las mujeres así como robots, limpiando sus casas, de una forma como si fuera la basura para nosotros. Sacar la basura, ellos sacan el lodo y la mierda de la casa. Y eso es algo que no vemos y no había ningún periodista allá, por supuesto, porque no es dramático.
No es como la inundación del centro, tampoco no es como la inundación de Tlalpan en la calle, como esta foto. La que sigue, por favor. Entonces, el problemático fue eso. ¿Cómo puedes visibilizar un fenómeno que ha sido a propósito invisibilizado? Que ha sido por medio de esos túneles desplazado a las periferias. Por medio de esos túneles también hemos hecho una subsidencia, un hundimiento del suelo, que es muy lento, no es un fenómeno que... ¿Cómo vas a grabar el hundimiento del suelo? Pues tarda años, a lo mejor son 5 o 10 centímetros al año. Un video no va a funcionar para esto. La que sigue. Entonces, pensamos en que hay que hacer otra forma de capturar un fenómeno disperso en el tiempo, en el espacio, que tampoco no es lineal. Pues si haces bueno, yo quiero parar aquí para que Alejandra explique. Bueno, pues nosotros elegimos darle un formato transmedia en una plataforma web al documental, ya que es una forma de narrar, bueno, más bien de responder a los objetivos del proyecto sobre visibilizar esta problemática que es demasiado compleja y que no solo, o sea, visibilizar que no solamente es una problemática por la basura, sino que es un tema que aborda temas sociales y sobre todo de decisiones políticas que causan esta situación de inundación y principalmente, o sea, sobre todo visibilizar que no solamente son inundaciones de calles o de coches, sino que también o sea, esta problemática tiene rostros y vida y que las vidas de las personas son afectadas en su cotidiano, cómo viven ante esta cuestión que no solamente pasa una vez, sino aprenden a vivir con ello y cómo es que resisten en sus comunidades y cómo es que lo afrontan, cómo es, pues toda esa vida de las personas que han experimentado una inundación. Y pues la narrativa transmedia nos ayuda a visibilizar esa situación, ya que esos microdocumentales, al unirlos, nos crean una narrativa unitaria que puede entenderse pues esa complejidad al ser diferentes historias que viven las mismas situaciones, pero aún así tienen particularidad porque pues son vidas distintas. Perdón, nada más para mencionar, eso es más o menos la portada del sitio, sería algo mucho más bonito que eso, pero eso es lo que pude hacer con PowerPoint. Pero uno puedes ver las diferentes comunidades, las micronarrativas, como dice bien Alejandra, y esos ramas azul ese es el semen de drenaje, que es de una forma, es un hilo conector entre esos lugares físicamente, literalmente, eso es lo que les conecta, pero también parte de sus historias también va por ese mismo tubo. Y bueno, pues en realidad llevamos como equipo 3 meses trabajando, desde julio, sí, más o menos. Y entonces nos juntamos a platicar cómo sería la mejor forma de contar historias, porque a veces hacerlo en videos es bastante complejo con toda la información que tenemos y que hay, ¿no? Porque todas las historias son diferentes. Y nos dimos cuenta que no podemos contarlo solo con video. Entonces decidimos optar por usar todas las herramientas que nos permite hacer el transmedia, ¿no? Fotografía, audio, texto, porque también hay información que es bastante compleja del sistema hídrico y también hay cosas que no podemos grabar todo el tiempo, pero sí podemos tomar una fotografía. Y también hay audios y testimonios que son lo suficientemente poderosos con solo escucharlos, ¿no? Entonces, y también esta forma narrativa no lineal o sea, no es como una historia lineal, ¿no? De principio, desarrollo, desenlace, sino que es una historia en donde se entrecruzan distintas historias que cuentan una historia unitaria, ¿no? Y se pueda entender la complejidad de todo ese problema. Entonces, también también ayuda que se puede seguir expandiendo el proyecto, que no tiene un fin en sí, sino siempre se puede nutrir de más historias, de más experiencias. Y algo importante de que es multiplataforma el proyecto es que también responde
a otro objetivo, que es articular a las comunidades afectadas para que haya un acompañamiento en esta situación. Entonces, además de ser una plataforma web y con elementos audiovisuales, también involucramos aplicaciones aplicaciones que ayudan a explicar un poco más la problemática desde una cartografía, y también para que los usuarios los usuarios puedan ser agentes de participación y de apropiación del mismo proyecto, porque ahí pueden subir la ubicación de su inundación, o pueden compartir sus experiencias, sus relatos en texto o en foto o en audio, o grabar. De hecho, también son parte de la producción, porque ellos mismos graban pues la situación que viven cuando hay una inundación, y entonces nosotros esos videos los ponemos también dentro de los documentales. Sí, algo más para por qué transmedia, es que también una parte de mi investigación es etnográfica. Tengo acceso de ir adentro del sistema de aguas y estar ahí platicando con ingenieros y ingenieras y trabajadores, y ellos me explican cosas que yo no puedo ir y grabarles, no me van a decir nunca en video o en audio, pero yo lo sé, y yo también me pasan documentos, me pasan otros, o me dejan tomar fotos de una instalación que si vengo con un equipo fotográfico, pues no me van a dejar. Entonces es una forma de también combinar las diferentes ventajas que tenemos. Y bueno, algunos de los retos con los que nos hemos topado es que llegar a las periferias cuando se inunda es muy complicado, porque la ciudad colapsa. Entonces, justo también por eso se ha vuelto súper colaborativo, porque la gente tiene un archivo así enorme de inundaciones que han vivido. Entonces, hemos tenido la posibilidad de darle otra vida a esos archivos, ¿no? Que no solo están en sus celulares, sino que también están en internet, o sea, están en Twitter, están en Facebook, están en YouTube, porque la gente los sube, porque sí denuncian, ¿no? O sea, sí denuncian que están viviendo. No sé si vieron la historia del perro que murió el fin de semana y que su dueño tuiteó toda la historia, ¿no? O sea, así hay miles de historias en las redes. Y otra parte de nuestro trabajo es buscar esas historias para ver cómo lo podemos complementar con el archivo que llevamos grabado de las entrevistas. Entonces juntamos las memorias que las personas nos cuentan de sus historias. Decidimos preguntarles cuál es la historia de su peor inundación, ¿no? Porque no han vivido solo una inundación, pero sí hay una que recuerdan más, porque muchas veces es cuando pierden sus cosas por las que han ahorrado mucho tiempo, ¿no? Entonces, tiene impactos emocionales y tiene impactos económicos y tiene impactos sociales, y queremos escuchar, decidimos escuchar la historia de la peor inundación por narrativa, ¿no? Porque se nos facilitó juntar todas estas historias de las peores inundaciones y justamente colocarlas en el mapa para visibilizar que no son fenómenos aislados, sino que están pasando todo el tiempo en la ciudad, y que está tan normalizado que solo vemos como los videos de los coches atorados en el agua, pero no conocemos estas historias. Y parte del proyecto es justo visibilizar qué sienten estas personas, cómo lo han vivido, qué impactos han tenido en su vida. Y en este escucharles nos dimos cuenta que son personas que también están políticamente activas, ¿no? Porque están muy conscientes de que hay megaproyectos que están súper relacionados con las inundaciones y que van a repercutir en sus vidas. Entonces a veces las encontramos después de las marchas, están como súper pendientes de los megaproyectos que están construyendo en la ciudad, porque saben que van a tener repercusiones, y que muchas de esas repercusiones son las inundaciones. Pero bueno, otro de los retos es que tiene temporalidad, porque la temporada de lluvias no es todo el año. Entonces estamos trabajando como con un poco de prisa, y eso es un poco complicado a la hora de hacer documental, justo por como no poder llegar a tener unos vínculos tan cercanos tal vez, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que de alguna forma se han creado los vínculos, porque una de las cosas que queremos generar es comunidad, ¿no? Entonces, hemos platicado mucho de cómo hacerlo, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, pero se nos ocurrió que hicimos un grupo de WhatsApp, ¿no? Con las personas que hemos entrevistado, para que estén en contacto, y la verdad es que todavía
no se han creado como vínculos entre ellos y así, pero al menos ahí podemos escribirles y saber cómo están, y si se inunda, pues que nos cuenten cómo va pasando, o nos mandan al momento como fotos de las inundaciones, o nos dicen, no han venido a desasolvar y esas cosas. Y de alguna manera no es un vínculo de días de estar allá, pero hemos logrado estar cercanos de alguna forma, pero nada más para terminar, queremos mostrarles 40 segundos de un clip. No sé si tiene sonido, yo creo que no. ¿Sí? Bueno, mientras que ven esto, también una cosa complicada, interdisciplinario, pues usualmente también los antropólogos, tanto los documentalistas, nos intentamos a profundizar en una sola historia, seguir una persona, una familia, y ¿ya está el sonido? Okay. Entonces, pero en este caso lo que queríamos hacer era justamente mostrar, también por falta de recursos y tiempo, pues pensamos que lo más impactante no sería mostrar una familia en la periferia y mostrar su historia de aislado y su sufrimiento, que eso de hecho sería un poco caer en lo mismo, de que él es un fenómeno aislado, pero queremos mostrar que justamente están interconectados y mostrar esa interconexión en el espacio, que se puede hacer en un documental lineal, pero es más complicado, y creo que ver todas sus historias ahí en el mapa y a la vez, y poder saltar de uno al otro y ver cómo están diciendo lo mismo, yo creo que esperamos que dé un impacto importante al lector, al usuario. El drenaje, o sea, el agua del drenaje sale. Pues venía algo así como en el drenaje, o sea, el agua del drenaje sabe que viene toda la sociedad, venía hasta agua con aceite de quemado, de que había personas que pues, yo creo que tiraban eso y toda la pared se llenó de aceite. Y todas las cosas pues se penetró entre la ropa, entre los colchones, roperos, o sea, los roperos todo se deshizo, las vitrinas, los trastes, todos se echaron a perder. Nada más, por ejemplo, esos son videos que nos mandaron ellos, entonces realmente no pudimos estar ahí en el momento, aunque corrimos en la madrugada, pero no hay forma a veces de llegar cuando justo está pasando. Muchas veces es el día siguiente. Fotosecuencia. Sí. La casa fue adquirida hace más de 16 años. La casa no tenía ninguna adecuación, ninguna modificación, debido a que las inundaciones no eran tan agresivas. Conforme al paso del tiempo, las inundaciones se fueron haciendo más agresivas, por ende se tuvieron que modificar las entradas, tanto externa como interna. La entrada externa se tuvieron que alzar aproximadamente unos 50 centímetros de altura, con referencia a una puerta normal, y se tuvo que adecuar escaleras para poder tener acceso a la misma. Por ende también la puerta interna o la entrada interna se tuvo que modificar de igual forma, no de forma tan notoria de los 50 centímetros, pero sí la mitad por lo menos, con la finalidad de que no se mete el agua al interior del inmueble. ¿Quieren agregar otra cosa? Sí, pues yo creo que para razones de tiempo, pues pasamos. Pasamos a olas gigantes y al final hacemos una sesión de preguntas. Bueno, hola a todos, yo soy Jorge. Gracias. Yo soy Jorge y bueno, yo creo que primero nos vamos a presentar. Yo estudié artes visuales y actualmente estoy aquí dando clases de expresión plástica. Hola, buenas tardes, yo soy Gabriel, soy un don nadie, salí de la preparatoria hace 2 años, soy un artista multidisciplinario acerca de la red de faros y centros de cultura, soy un artista bohemio y ese soy yo.
Hola, buenas tardes. Yo soy Iván. Vine al Faro porque tenía la intención de aprender documental y bueno, aquí me encontré con compañeros bastante chidos y un proyecto bastante interesante y bueno, lo que vamos a presentar ahorita a continuación. Bueno, este documental en verdad se gestó hace unos 2 años aproximadamente, un poquito más, 2 años y medio. Gabriel y yo somos oriundos de la zona de Aragón. Nos fuimos dando cuenta que al paso del tiempo el fenómeno de los transmigrantes, que son estos migrantes que tienen esta etapa de transición en ciertos territorios, en ciertas etapas, se fue haciendo más grande, fue un fenómeno cada vez más grande, cada vez más personas de diferentes nacionalidades, principalmente son centroamericanos los que pasan por aquí. Y nos empezamos a hacer estas preguntas en las que empezamos a pensar, ¿por qué Aragón? Si es que llegan aquí pasa un tren que conecta con Lechería. Son estos trenes de carga que pasan y que pasan por Ciudad Neza, llegan a Puebla y conectan por acá también y siguen para el norte, ¿no? Ciudad Juárez, Mexicali. Y Lechería es una parte muy importante, entonces nos preguntábamos si ellos llegaban por ahí o pernotaban en Aragón o si en verdad vivían en Aragón o qué era lo que estaba sucediendo, cada vez más de ellos. Y lo que hicimos fue empezar a acercarnos un poco a ellos, empezar a tratar de sociabilizar con ellos, empezar a conocer sus historias, empezar a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y nos dimos cuenta que pues, Aragón en verdad es un punto de seguridad muy importante porque no es tanto que ellos vivan por aquí o estén por aquí. De hecho, varios vienen de lugares lejos, vienen de Chalco, viven en periferias también, pero muchísimo más lejos, bueno, de nuestros municipios. Ahora son periferias porque pues, como la ciudad está creciendo, pero en verdad no está cerca. Pero el asunto, lo interesante que nos empezamos a dar cuenta es que este punto de encuentro de Aragón es un lugar que les brinda seguridad por ellos mismos, seguridad para poder pernotar y para poder pedir un poco de dinero de apoyo para tener su medio de transporte y continuar su camino a Estados Unidos. Él es Anael, a él lo conocimos a principio de año, decidimos que iba a ser nuestro personaje principal, de donde podíamos hacer el eje, y de esta manera el documental fue evolucionando, ¿no? Quisimos hacerlo al principio muy amplio. Es como cuando haces una tesis y quieres decir, quiero hacer un tema muy grande y muchas cosas y todo, pero cuando empiezas a escribir y te das cuenta que si no limitas y si no empiezas a delimitar todo eso, pues te vas a perder y te vas a perder y te vas a perder y un montón de subtemas y pues vas a hacer una enciclopedia y no vas a acabar nunca, ¿no? Así que decidimos enfocarnos con Anael. Anael es hondureño, él sale a principios de año, de hecho, a finales del año pasado, principios de por una cuestión política, es un perseguido político, principalmente, ¿no? También la situación económica que nos platica es bastante difícil, sociocultural también es bastante difícil, y decidimos enfocarnos con él, y pues lo interesante aquí es que al hablar con él descubrimos que es artista, que es rapero, que hace trap, que hace reggae, y de pronto se nos volvió algo bien sabroso, así de pronto, oye, pues Anael, pues si haces una rola para el documental. Y se echó la rola, y yo soy músico, yo estudié 2 años en la Nacional de Música, toco el saxofón. Y dije, pues voy a invitar a otros músicos, y entonces hacemos entre todos el soundtrack, y pues lo vamos haciendo más sabrosón, ¿no? En este sentido. Él hizo la pieza, ahí esa es una foto en la cual estamos en el Faro de Oriente. Él pertenece a un crew de allá de Oriente, y nos hicieron el favor de prestarnos la instalación para hacer la escena en la cual él está grabando esta pieza que compuso para el documental, que ya está, por cierto, ya está terminada y acaba de postearlo Anael, está en YouTube, se llama Qué difícil es migrar, por si les interesa buscarla, y es una realización de aquí del Faro. Hablando del videoclip, pues también vinculamos con el taller de videoclip y los alumnos de videoclip le dirigieron y le produjeron el videoclip de esta pieza. Entonces empezó a volver algo como padre que se metieron varios talleres y mucha gente se interesó en el proyecto y empezamos a hacer en esto. Esas son algunas fotos, de hecho fueron un día de producción del videoclip y pues bueno,
Y nos dimos cuenta en este afán de empezar a hacer algo claro y más concreto, que la mayoría de la gente que estábamos conociendo por medio de Anael, y de hecho de los que vienen aquí, que pernotan, son hondureños. Ya investigando y haciendo investigación documental, averiguamos que más de la mitad de los transmigrantes que pasan por esta zona, y principalmente la Ciudad de México, son hondureños. La mayoría son del Triángulo Norte, que es Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero más de la mitad son hondureños, y se nota mucho y se siente mucho. Pero coincidentemente, bueno, no coincidentemente, más bien, resulta que son garifunas, que es una comunidad minoría en Honduras. Son afrodescendientes garifunas, que es una situación que bien interesante, porque el garifuna no es africano, sino, o sea, ellos son africanos, tienen un origen afrodescendiente, pero el idioma garifuna es una adaptación de una lengua indígena, que ellos cuando llegan ahí se la apropian, utilizan palabras mezcladas y todo. Ellos no saben mucho acerca de eso, pero hablan palabras. Hicimos una secuencia en donde les conseguimos unos tambores para que los tocaran. Queríamos escuchar lo que cantaban, su música tradicional, cómo lo hacían. Y es bien interesante porque cantan en garifuna, hablan en garifuna, se expresan en garifuna y a veces no saben qué significa, ¿no? Pero es una expresión cultural bien padre porque de alguna manera están en esta zona y nos están involucrando en este contexto que ellos tienen. Algunos de ellos, él es Denis, Denis ya tiene un rato aquí, un poco más que Anael, creo, y él ya está pensando, ya no todos son transmigrantes también, ese es un caso, ¿no? Que algunos ya están considerando quedarse en la Ciudad de México y en estas periferias, ¿no? En este caso la periferia de Aragón, que es como la frontera de Gustavo Madero con el municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Y bueno, ahí viene una parte de la animación, Gabriel es como el bueno, ahí que les platique. Bueno, hola, ¿qué tal? Este cortometraje que estamos haciendo lleva una cuestión de animación para hacer una recreación de su viaje de Anael, de su salida de Honduras a la llegada a México. Fue la manera que creímos conveniente para hacerla, ya que recrearla pues no va nada, y en un relato pues a mí no me gustó nada entrevistar a Anael con cámara en su relato, ¿no? Porque pues realmente pues es una pistolita para ellos, entonces ese relato solo lo tenemos en audio, no lo tenemos en video para que fuera más fluido. Bueno, nuestro documental se llama Olas Gigantes, y se llama Olas Gigantes porque realmente no es una ni dos personas las que están migrando, son demasiadas, y es un tema global. En este momento, pues como les comentaba Jorge, nos encontremos con esta situación de que en Honduras se está viviendo una represión social muy fuerte, entonces están migrando demasiado. Nos hemos encontrado, hemos ido a la caravana migrante. Yo, por decir, en este año me fui a Oaxaca un rato, me quedé a dormir en la casa de migrantes, conocí a personas sin pies y pues conocí a personas de Guatemala que habían sufrido demasiado. Bueno, tengo un amigo que se quedó en mi casa a dormir unos días, una semana. Él se fue en la caravana migrante, llegó hasta el norte, le querían dar cuello porque es como medio bocón, es muy altruista, entonces le está pegando mucho la onda, entonces alzó mucho la voz y ya lo querían desaparecer. Y pues ahorita otra vez está en Guatemala, ¿no? Nos encontramos con demasiadas historias aquí, y pues lo que queremos hacer futuramente, primero queremos terminar este documental para poderlo hacer, pero es una serie documental, igual de migrantes en México, no precisamente hondureños, sino de otras nacionalidades. Pero pues algo muy interesante de este documental es de que hemos trabajado en la periferia del norte de Aragón. De hecho, hicimos un videoclip con compañeros de aquí, y pues era como algo alarmante cómo las personas piensan que ir a estas zonas es de peligro, ¿no? Cuando fuimos a la primera grabación, fuimos a un lugar que es Río de los Remedios. Estaban poniendo unas cañerías, de hecho grabamos ahí dentro, no sé si está ahí la foto. Bueno, grabamos de aquel lado, y se sentían preocupados los compañeros por el riesgo del equipo. O sea, sí también debes de tener una metodología de producción, pero sí discriminan mucho las zonas de grabación,
nosotros comúnmente acompañábamos a estos chicos porque como no hay fuente de trabajo para ellos, lo que ellos hacen es salir pedir dinero a las calles, ¿no? Era donde nosotros los acompañábamos y estábamos con ellos grabando, convivíamos y los conocíamos. Pero realmente a las personas aquí como cineastas les preocupaba salir porque pues podrían tener como esta onda de que pues si nos atacan, nos roban y así, ¿no? O sea, cosas que pues deberías de tener como una estrategia de producción y pues no preocuparte porque en esos lugares de zonas donde es la periferia hay muchas historias que no se cuentan, ¿no? Y que realmente muchas personas no vemos. Y pues eso es algo que nos hemos topado y pues también pues con la gente, ¿no? O sea, el entorno que le sorprende a la gente que están grabando. De hecho, toda la gente te pregunta que en qué programa de televisión va a salir. Ajá, es algo divertido, pero también lindo, ¿no? Y es algo así que, cómo es muy fuerte que estás llevando cultura de aquel lado y cómo la sacas de aquel lado, ¿no? Y pues nos hemos encontrado con varias cosas. Bueno, Iván, que les hable un poco más. Bueno, yo vengo al Faro Aragón, pero yo no soy de esta zona. Jorge y Gabriel sí conocen muy bien la zona y pues para mí sí era bastante, bueno, muy interesante conocer las periferias, conocer Aragón. En cuanto a este documental está enfocado a los garífunas, porque bueno, al conocer a Anael, el perteneciente a esta etnia, pues tenemos que encontrar como un vínculo para encontrar a más, poder platicar o trabajar con más personas que están en esta situación. Y el acercamiento fue a la comunidad garífuna, porque hay como una... bueno, la historia de Anael es que él llega aquí, llega solo, y en el camino se encuentra a otras personas también garífunas que lo llevan a un lugar donde vivía en Chanco y le dicen que, bueno, él quería llegar a trabajar porque él tiene una profesión, pero no puede trabajar porque no tiene un estatus legal. Entonces, lo que aquí hacen es pedir o solicitar ayuda en diferentes puntos de Aragón, ayuda económica para subsistir, juntar algo de dinero y continuar su viaje hacia Estados Unidos. Por esa razón nos enfocamos en el documental. Parecería que todos los hondureños son de ascendencia, de descendencia africana, pero no, es una comunidad muy pequeña, habrá como 200,000 hondureños, 200,000 garífunas en Honduras, pero está enfocado en ellos porque fue el vínculo que encontramos con Anael y decidimos enfocarlo como a ellos. Es un pequeño documental, entonces no podemos hablar demasiado de otros personas, ¿no? Que no sean garífunas, ¿no? Es concentrarnos en algo para ser más concretos. Y pues nada, bueno, aquí son todos los puntos donde vamos, donde pasa el tren, y son las personas que encontramos en diferentes puntos. Bueno, aquí están él en una presentación de su música en un bar, en un antro, en un Soul Breed, que se organizó porque, bueno, aquí Jorge, que conoce toda la zona y tiene amigos desde, bueno, pues no sé cuánto, conoce a todos prácticamente, y organizó el lugar aquí, una tocada que nos dieron chance de grabar algunas escenas, y bueno, así se ido poco a poco armando el documental. Y no sé, a ver. Bueno, algo que también que hemos encontrado pues fue de que su desarrollo artístico de Anael pues empezó a crecer en cuestión cuando los conoció. Él como músico ya tenía un crew y ya estaba haciendo rap, pero algo muy chido que pues nos pasó con él pues fue de que empezó a venir a tomar clases al Faro. De repente pues empezó a producir su primer videoclip, que es el que les había comentado Jorge, que ya está en línea, que se llama Qué difícil es ser migrante. Y pues en este momento él ya está impulsando su carrera en México como artista. También en este proceso que lo llevamos conociendo, él ya tiene su visa humanitaria
está en proceso para que sea, pues, bueno, está por asilo político y sigue esperando esa respuesta, pero pues también pues nos hemos encontrado con esa parte de hermandad a través del arte con él. Y pues es todo. Bueno, a mí me gustaría tocar dos temas interesantes, bueno, para mí son interesantes. Yo sé que están hablando como, el tema es periferias, pero yo nací en la Roma, pero pues toda mi vida he vivido aquí. Yo creo que las periferias son, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Y tiene mucho que ver con este territoriocentrismo, creo yo, que tendemos mucho los humanos a poner estas fronteras y estos límites y esta manera de entender las cosas que siempre ha sido de esta manera, porque a mí me queda claro que si no hay alguna conceptualización acerca de las cosas o de los territorios o de dónde somos o qué hacemos, pues a lo mejor no tenemos parámetros o no tenemos referencias para poder hablar de ellas, pero este asunto de la periferia, pues donde yo vivo la gente no lo considera periferia, ¿no? Donde yo vivo la periferia es el lago de Texcoco, o la periferia es Coacalco, ¿no? Entonces, pues depende, es muy ambiguo este término de periferias. A mí me queda claro, repito, que hay que dejar claro que es una periferia, pero periferia para quién, ¿no? O periferia para quiénes. Ahora, si le preguntan a los transmigrantes qué es para ellos una periferia, imagínense la concepción de vida o de territorialidad de una persona que migra y que de pronto esta identidad sociocultural que tiene nueva o que intentan transmitir o que intentan hacerte entender o que tú quisieras que ellos te pudieran explicar, pues cambia porque su cosmovisión es diferente, cambia porque su vida es diferente, cambia porque tienen una manera diferente de entender el mundo, nada más por eso. Entonces, si tú le preguntas qué es una periferia para ellos, imagínate, Anael y muchos de sus compañeros, porque resulta que se ayudan entre ellos. Muchos de estos migrantes es porque conocen gente que está aquí o que está en otros lados y les dicen, vente, ¿no? Pues yo te doy apoyo aquí en mi casa un rato en lo que llegas a Estados Unidos y esto. Pero ellos viven en Chalco, entonces para ellos, ¿qué es la periferia, no? Anacameca o el cráter del volcán ahí en el Popocatépetl o qué. Entonces, más que pensar en que si es bueno o es malo o es peligroso, ¿no? Como decía, pues imagínense, mi familia vive en Ciudad Neza, ¿no? En La Perla, al lado de, no sé quiénes conozcan, allí al lado del Estadio México 68, ¿no? Ah, no, ese es el que está en Seúl, el Nesa 86, los números eran al revés. Pues para ellos la periferia, ¿qué es, no? El basurero que está ahí al lado, ahí el bordo de Xochiaca, o esta onda, ¿no? Entonces, y si es peligroso o no es peligroso, pues sí es un tema, porque a veces siempre fue como una limitante un poco, honestamente, un poco frustrante de decir, híjole, pues es que de pronto o no puedo llegar hasta acá, o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque a la gente le da miedo, ¿no? Le da miedo lo desconocido, y pues es natural, o sea, es muy normal, hay que tener cuidados, hay que tener orden, hay que tener cierta disciplina, pero si hacemos las cosas con miedo, si seguimos temiendo a las periferias, ¿no? Repito, pues va a ser difícil poder llegar a estos temas, porque en las periferias, pues yo me imagino, yo no conozco las periferias de Naucalpan, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que debe haber temas bien interesantes allá, o las periferias de por allá del oriente, ¿no? Más bien del poniente, porque estamos acá en el oriente. Esas periferias yo no las conozco y sería bien interesante ver qué es lo que hay allá, ¿no? Sería padre. Bueno, es lo que quería decir. Un aplauso a los dos proyectos. Abrimos unas cuantas preguntas. Si tienen alguna duda por ahí. ¿Allá? Hola. Bueno, los dos proyectos están interesantes. Quería preguntarles más o menos como en este sentido de periferia, ser parte, no ser parte. ¿Cómo se sienten ustedes en los dos temas que nos expusieron, siendo
Gabo, vives ahí muy cerca de aquí, ¿no? Donde pasan las cosas. Igual como ustedes están tocando varias zonas, varios temas, me imagino que tienen cerca algún caso concreto en sentido del agua. ¿Cómo es para ustedes trabajar algún material audiovisual, llámese docu, llámese transmedia, desde dentro de esa comunidad, o si se sienten parte del problema, o llegan como un agente externo a querer documentar y querer como... Tú lo mencionaste como extractivistas de información, ¿no? Extractores de información. ¿Cómo es esa relación ética, moral, afectiva de colegas también, en cuanto a las personas con las que tratan en su temática, ¿no? Porque igual para nosotros puede ser muy lejano hablar de garífonas, ¿no? Cuando no tenemos un primo, o tal vez sí, pero ¿cómo es tratar con esas personas que tal vez sean ajenas a nuestra realidad, o convivimos con ellas en algún punto, ¿no? En un espacio, o alguna vez se nos ha inundado la casa, o no sé, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se sienten trabajando sus temas audiovisuales y de su relación con sus personas? Bueno, para empezar un poquito, es muy buena pregunta. Yo creo que por el tema de justamente, yo tanto como mi proyecto de tesis como la documental, bueno, primero mi tesis yo propuse que yo iba a vivir en Iztapalapa y ver todas las inundaciones, pero resulta que podrías escoger vivir en Santa Marta, Acatitla, y este año pues no pasa nada, pero el próximo año se inunda cabrón, entonces no hay forma en que puede, por un fenómeno así efímero que va de un lado al otro, es muy difícil que tú te posicionas y estás ahí, como dijo bien María, en el momento en que pasa algo. Entonces, eso a fuerza requiere una relación de colaboración con la comunidad en que realmente tenemos que entrar y como de fuera. Ninguno de nosotros vivimos en una zona que se inunda muy frecuentemente, bueno, un poquito, pero en general no somos de esas zonas. Y lo que queremos hacer es crear vínculos entre las zonas que sí. Yo creo que eso, a través de también tener relaciones con otras comunidades, también nos da una puerta de entrar en otra comunidad, porque decimos, pues hemos estado en estas zonas y pasa algo parecido, y de hecho queremos, como a través de un grupo de WhatsApp, conectarles con esas zonas. Y por ejemplo a veces nos piden ayuda de, oye, ¿cómo demandan al SACMEX? Bueno, yo conozco a alguien que ha demandado al SACMEX, aquí es el contacto. Entonces nos vamos tejiendo redes, pero sí seguimos siendo de fuera, y a veces hay un problema de confianza. No les he dicho a ellas, pero de hecho pedimos material de archivo de un pueblo en Iztapalapa, Santa María, y de repente me dijeron, aunque tenemos una relación estrecha de colaboración, yo pensé, hasta nos dijo que estábamos acompañándoles, de repente no compartimos información con ninguno fuera del pueblo. Y yo, ok. Entonces lo que dije es que, bueno, si quieren, pues podemos trabajar en el guión juntos, les enseño lo que tenemos, lo que proponemos, y que ustedes dicen cómo lo quieren presentar. Entonces eso podría ser una forma, porque a veces sí hay una desconfianza de alguien que viene de fuera. Un punto de entrada a veces es cuando está inundado y vas y preguntas, las puertas están abiertas, y aún en lugares que usualmente son supuestamente peligrosos, y mi esposa me dice, ¿cómo vas a ir a esa zona? Pues, pero cuando está pasando una crisis todos están juntos, están trabajando, están ayudándose. Entonces también no nos metimos para hacer la entrevista en ese momento, pero hacemos los vínculos, y yo creo que esa es una forma. Sí, de hecho me pasó, o sea, yo vivo al lado de la Cineteca, y el otro día se inundó, y entonces hablé con una familia que lleva así años inundándose al lado de la Cineteca, y pues la verdad yo no tenía idea, ¿no? Pero eso, ahí te das cuenta de lo rápidas que son las inundaciones, porque yo llegué y me empapé y me super mojé y no traía pila en la cámara, y fui por la cámara, por la pila, y cuando regresé ya no había inundación, ¿no? Entonces, súper rápido. Entonces, y sí, somos de fuera, pero estamos conociendo como a la gente poco a poco, y también estamos dejando que a sus tiempos nos cuenten como lo que nos quieran contar. Bueno, cuestión nosotros, pues, bueno, creo que la mayoría de nosotros tiene un familiar migrante, ¿no? Esto de la cuestión del sueño americano es muy común. La mayoría de las personas han migrado al norte, y más porque somos
pues cuesta abajo, ¿no? Somos los que estamos al lado, entonces muchos de los 90 Old School o más gente mayor está de aquel lado. Mi padre falleció de aquel lado en el norte, pero tal vez yo no soy un migrante, pero sí tal vez tengo un espíritu de viajero. Y pues cuestión como he conocido a estas personas, la primera instancia con el acercamiento a Anael, pues sí nos contaba un poco acerca de su historia, de lo que había vivido. Nos había contado la cuestión por la que él había tenido que salir. Él tuvo un acoso político, pero de tal manera no entrábamos al 100 en ese tema, ¿no? Fue cuestión de confianza, de conocerlo, de irlo tratando, y más que todo en este tema es un poco de, pues, humildad, porque son personas que vienen de fuera y vienen en un viaje, ¿no? Y hay chicos que a veces los encontramos a los 3 días que se bajaron del tren, ¿no? Y pues imagina, vienen de un viaje de la bestia que estuvo súper terrible y llegan a un lugar donde te llegan y te quieren preguntar qué pasaste, pues sí está como muy cabrón. Entonces, pues, algo que pasaba y me daba risa era de que de repente quieren hablarles muy, pues, éticamente bien, o sea, ser correctamente políticos, y pues sí es así como, o sea, suena muy académico para ellos y para su cerebro, o sea, de, güey, cálmate, ¿no? O sea, entonces es como llegar, intentar charlar con ellos, hablar un poco y explicarles tu cuestión, ¿no? Y cómo los quieres apoyar, pero no tampoco como académicamente, así de, oye, vengo como un proyecto de escuela y shalala, shalala, sino realmente que ellos vieran nuestra intención y pues realmente pues hablar como a cualquier persona que encuentras en la calle, ¿no? O como, no sé, a un amigo que conoces en la escuela, o al vaguito que encontraste después de la peda a las 6 de la mañana, pues así, ¿no? Pero no con esta cuestión de llegar como a intimidarlos. Y pues ha sido algo que también pues he pasado como por varias historias, ¿no? Recuerdo que una vez tuvimos una grabación en el videoclip y pues conocí a los chicos súper buena onda porque pues iban a grabar, llevaban toda la pila, entonces pues fumando un toque se amenizaron las aguas súper bien, pero por decir, un día llegué a Lechería, es el descenso de los trenes, estos pues es como una zona ya pues territorial de ellos, y donde existen muchas personas que viven en situación de calle. Entonces, o sea, tal vez conviví con ellos, pero ellos no querían que los grabara, ¿no? Había un chico que no tenía una pierna, entonces lo respetaba, de hecho fue muy gracioso, y perdón por todos, pero, o sea, lo más gracioso fue que el chico me ofreció mejor unos Huawis que una entrevista, ¿no? O sea, a mí me causó demasiada gracia, pero fue comunicación, ¿no? Y la verdad, o sea, al hablar con ellos tenían unas situaciones súper fuertes, vivenciales, pero, o sea, su cuestión de a él no le gustaría que lo grabaran porque no le gustaría que su familia lo viera sin un pie, ¿no? Y es algo muy fuerte y la situación en la que ellos viven, ¿no? Entonces, todo yo creo que es un contexto social, ¿no? En el cual te encuentres. Y siempre si llegas abierto a conocer a la gente, yo creo que vas a tener buena respuesta. A que si llegas como, te voy a imponer algo, es como complicado. Y eso nunca va a poder, pues, hacer que exista un trabajo ameno. Una última pregunta, por favor. ¿Sí? Hola. No solo, más que preguntan, comentarios y felicidades. Felicidades de verdad a los dos proyectos, porque nuevamente son temas, tanto lo del agua, las inundaciones, no sé, todo lo que es, digamos, todas las implicaciones de una ciudad lacustre, con megaproyectos como el aeropuerto, que ya ni mencionaron, pero obviamente eso tiene que ver, ¿no? Y por el otro lado, pues la migración, es decir, están como tratando temas que tienen que ver como con las contradicciones también de estas ciudades monstruos, ¿no? O de estos, sí. Y está increíble de que se metan esos temas porque no son fáciles, o sea, no es fácil así meterse como a la inundación y a la caca y a no sé qué, y también ahí a esas zonas también que son, imagino que tensos, ¿no? O sea, historias intensas, y está increíble que los están contando, y ojalá les vaya muy bien y
¿cómo van con los fondeos? O sea, ¿cómo van ahora como con los proyectos en términos de producción y de realización? Más bien, ¿cómo van? Bueno, nosotros ya terminamos de producir la escaleta que diseñamos para este episodio, porque como decía Gabriel, nos dimos cuenta de que el tema de la migración es tan amplio y tan grande que decidimos hacer episodios. Este episodio se va a enfocar en Anael y un poquito en esta colaboración garifuna, que son la gente con la que, porque también son un poco herméticos entre ellos, entre los mismos hondureños incluso, ¿no? Son minoría en Honduras, como decía Iván, entonces, pero son mayoría en migración hondureña, precisamente. ¿Pero dónde vamos a ver esos episodios? Ahorita vamos a terminar ya, tenemos información, tenemos un montón de todas las entrevistas que hemos hecho también, información como para empezar, algún otro, uno o dos más para empezar. Entonces ya pensar en la escaleta de un segundo o tercer episodio. De hecho, pensamos también en hacerlo precisamente transmedia, no nos estamos fusilando. Ya lo habíamos considerado desde un principio, precisamente con esta idea de hecho, esta idea fue de Gabriel porque a él le llamaba mucho la atención que pudiéramos tener la posibilidad de conectar varios migrantes a nivel nacional y que de una manera transmedia por las redes sociales o todos estos medios múltiples, empezar a conectarse entre ellos o que entre ellos mismos se conectaran y generar una plataforma en donde existiera esta colaboración. Eso va a ser después, pero ahorita ya estamos postproduciendo el primer episodio y pues lo tenemos que terminar ya en noviembre más o menos, mediados de noviembre. Yo creo que ya va a estar listo. Bueno, de hecho ganamos una convocatoria de la red de faros. Entonces va a estar en una gira que se llama Faros en Corto, que esto nos obliga a tener el corte. Por eso decidimos terminar este capítulo para poder tener un corte final y bueno, ya un producto hecho para poder fondear para hacer la serie documental. Bueno, ahorita estamos financiados por una pequeña beca que pedí de mi propia universidad, pero eso nos alcanza, yo creo que para terminar unos 5 o 6 historias de diferentes partes de la ciudad y poner el sitio web, pero nos faltan muchas historias más. También pues, nos gustaría tener una postproducción aún mayor, pero ahorita son lo más como un poco rápido, pero esperamos tener un muestra y después buscar hacia una forma de expandir y especialmente hacerlo aún más participativa. De hecho, ya hay una página que pueden visitar, está como lashuellasdelagua.com, ¿no? Y también tenemos Twitter y Facebook, porque el Twitter lo utilizamos para tratar de ver cómo, o sea, mapear inundaciones y si podemos como hablar con la gente. Y en Facebook apenas empezamos la página. Sí, entonces, si tienen historias o conocen personas que quieren compartir sus historias de inundaciones, por favor pónganse en contacto con nosotros, porque aun si no es ahorita, pues en otro momento nos encantaría seguir ampliando el sitio. Bueno, pues muchas felicidades a los dos proyectos.